Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a comenzar con el avance de los temas. Vamos a ver a continuación el guía de turismo. En este tema vamos a desarrollar un poco de los antecedentes históricos, las definiciones del guía, su clasificación y las principales funciones, así como las capacidades, cualidades, virtudes que debe tener el guía de turismo. Comencemos entonces. Como antecedentes, recordemos que el turismo en su origen o el origen del turismo, tomando en cuenta solamente el desplazamiento, el origen del turismo vendría a ser la aparición del ser humano, porque desde su aparición el ser humano se ha caracterizado por desplazarse de un punto a otro, de un punto a otro. La motivación de este desplazamiento en un inicio tenía que ver con la supervivencia. Recordemos que los primeros grupos sociales en nuestro planeta eran grupos sociales nómadas que se trasladaban de un lugar a otro recolectando los recursos suficientes para su subsistencia. Más tarde, gracias a la agricultura y a la domesticación de ciertos animales, estos grupos se van a hacer sedentarios. Entonces, desde la aparición del hombre también ha existido una necesidad de conocer su entorno, conocer lo que les rodea. Y no todos tenían esta curiosidad. Las personas o los individuos de estos grupos que se animaban a ir más allá de sus fronteras o de su territorio conocido, regresaban y contaban estas experiencias, estas anécdotas de su entorno al resto de los individuos de su grupo social. De esa forma los motivaban a desplazarse. ¿No? Veamos. Dice, las primeras personas comenzaron a desplazarse motivados por la curiosidad. Conocer lo que había más allá de su entorno. Es así que van a surgir los primeros guías. Estas personas que salían de su espacio, de su territorio, regresaban y contaban todo lo que habían visto, ¿no? Así motivaban el desplazamiento de todo ese grupo. Si se dan cuenta, acá ya destacan las primeras cualidades de ciertos individuos. En un grupo social todos los individuos juegan un rol importante y un rol que es distinto al otro. En un grupo social van a existir líderes o jefes de estas tribus o de estos grupos sociales. Entonces, acá ya destaca la primera cualidad que debe tener un guía de turismo, que es el liderazgo. Entonces, de esa forma es que van a surgir la necesidad de desplazarse, lo que conocemos como un viaje, y además de requerir un acompañamiento o de tener a alguien que conozca el lugar a donde se están desplazando. Y si no conoce este lugar a donde se están desplazando, por lo menos que tenga la cualidad o la capacidad de conducir a todo el grupo. Más adelante, con el desarrollo ya de estos grupos sociales y el establecimiento de civilizaciones e incluso imperios, toda esta necesidad de desplazarse va a prevalecer en estos grupos. Asimismo, van a especializarse ya estas funciones de exploración, de conducción de grupos y del guiado. Vayamos a ver un caso particular, que es la conquista española o la colonización española. Los primeros exploradores españoles estaban a la cabeza de Cristóbal Colón, quien va a llegar de forma accidental al nuevo continente, las Américas. Y a partir de este descubrimiento de las Américas va a comenzar la conquista o la colonización del continente. Una colonización hacia el norte, a las civilizaciones y culturas de México, y hacia el sur, hacia el territorio del imperio incaico. Los españoles, cuando llegaban a
este territorio, a este continente, obligaban a nativos, a los que los llamaban indígenas, a que los acompañen en su exploración, para que estos nativos puedan guiarlos por los caminos, por los senderos, por las rutas, y además que les sirvan de más adelante de intérpretes, ¿no? En esta relación que va a surgir en el encuentro de estos grupos culturales, dos grupos culturales muy diferentes. Entonces acá podemos ver otro ejemplo de la necesidad del guiado, ¿no? Los españoles van a capturar a nativos o los van a obligar a que ellos los acompañen, ¿no? Para que los puedan orientar o conducir por ese territorio que era desconocido para los españoles. Y así en todo el mundo existen varios ejemplos de la necesidad de desplazamiento y la necesidad de tener personas con la capacidad de guiarlos o de conducir a todo el grupo. Acá tenemos algo que dice: en resumen, el hombre siempre ha necesitado del acompañamiento y guiaje de gente que conozca el camino y el lugar al que se está yendo. Acá les tengo una definición sencilla de guía de turismo, ¿no? Que dice que el guía de turismo no es nada más ni nada menos que aquella persona debidamente entrenada y calificada, cuya función básica es recibir, despedir, guiar e informar a un viajero o un grupo de viajeros. Esto que dice debidamente entrenada y calificada, obviamente se refiere a que esta persona debe tener ciertos conocimientos, cierta formación para desempeñar esta función de acompañar al viajero. Mucho más aún, de darle información. Toda información que el guía debe transmitir hacia el turista debe ser información real, fidedigna, no información inventada. En otras palabras, una definición mucho más sencilla que esta, podríamos decir que el guía de turismo es la persona que acompaña a los turistas y que además les brinda información de su entorno. Toda esta información puede ser el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio arquitectónico, urbanístico que tiene la ciudad, la cultura local, etc. Se tiene todo un cúmulo amplio de información. Esa sería la definición más sencilla de lo que es un guía de turismo. Sin embargo, veamos otras definiciones. Nuestra Ley General de Turismo, la Ley General de Turismo Bolivia Te Espera, la Ley 292, ya tiene los reglamentos específicos, ¿no? Uno de ellos es el Reglamento de Turismo, de Guías de Turismo, que en su artículo 4 definen al guía de turismo de la siguiente forma. El guía de turismo es la persona más importante dentro de la cadena de prestadores de servicios turísticos, que tienen por misión acompañar, informar, dirigir, orientar, educar y brindar seguridad a los turistas. Esta es la definición que hace el Reglamento de Guías de Turismo en el artículo 4. Por otro lado, también va a definir al guía nacional, que dice que es la persona natural con formación académica en turismo que cuenta con amplios conocimientos del país. Todos estos conocimientos deben ser suficientes para trabajar en todo el territorio nacional. Imagínense la cantidad de información que debe conocer y dominar el guía de turismo nacional. Entonces, el guía de turismo nacional debe brindar información de una forma amena, estimulante en la lengua de los visitantes acerca de todo el patrimonio cultural del país, desde varios puntos de vista, que pueden ser histórico, arquitectónico, artístico, folclórico. También puede o debe brindar información acerca del patrimonio natural que existe, toda información relacionada a fauna y flora del territorio nacional.
Entonces imagínense el rol o la cantidad de conocimientos que debe tener el guía de turismo nacional, ¿no? Repitamos esto, que todos esos conocimientos le dan la capacidad de trabajar en todo el territorio.